Mondstadt es la primera nación que conocemos en Genshin Impact, y también es una de las más explícitas en cuanto a mostrarnos su ideal, la libertad. Sin embargo, eso nos lleva a una pregunta. ¿Es Mondstadt una utopía libertina o es una anarquía disfrazada de libertad? Detrás de esta consigna aparentemente simple, encontramos un entramado simbólico, artístico y filosófico de gran complejidad que se entretejen para dar luz a lo que es una de las naciones más interesantes de Teyvat, Mondstadt. En este primer episodio de una serie dedicada a las naciones de Teyvat, analizaremos las influencias estéticas, culturales y políticas que configuran a Mondstadt como una utopía simbólica. Nos detendremos en su arquitectura, en el rol del arte como expresión libre y en las tensiones entre libertad negativa y positiva desde una perspectiva más intelectual. Este análisis no busca interpretar la historia del juego desde la narrativa superficial que se nos muestra en el mismo, sino comprender cómo los guionistas de Genshin Impact articulan conceptos clave de nuestra tradición intelectual a través de símbolos dentro del juego. Mondstadt parece estar profundamente inspirado en la Europa medieval. Especialmente nos recuerda bastante a la Alemania medieval. Esto lo podemos ver desde su arquitectura, sus prácticas sociales y bastantes símbolos estéticos que apuntan especialmente a la libertad, la naturaleza y la expresión poética. Uno de los elementos más destacados en la configuración estética de Mondstadt es su arquitectura, la cual está fuertemente inspirada en estilos europeos históricos, en particular el estilo gótico. La arquitectura gótica, que fue desarrollada a partir del románico en Europa occidental, se caracterizó por su verticalidad, su complejidad formal y su búsqueda del etéreo. Frente a la robustez de la arquitectura románica, con sus muros gruesos, pequeñas ventanas y pesadas bóvedas de cañón, el estilo gótico introdujo elementos como arcos apuntados, bóvedas de crucería y grandes vitrales, lo cual permitía no solo una mayor altura estructural, sino también una apertura hacia la luz, entendida simbólicamente como manifestación de lo divino. Uno de los recursos técnicos más característicos del gótico fue el uso de contrafuertes volados, que permitían a los constructores reducir el grosor de los muros sin comprometer la estabilidad del edificio. Gracias a estas innovaciones, las catedrales góticas no solo se elevaban físicamente, sino que ofrecían una experiencia estética y espiritual que buscaba literalmente acercar al observador al cielo. Esas referencias son fácilmente identificables en la plaza central de Mondstadt y de manera muchísimo más evidente en la catedral de Favonius. La disposición vertical del edificio, sus amplios vitrales y su fachada ornamentada con torres elevadas remiten sin ambigüedad a la tradición gótica. Basta simplemente con comparar imágenes de catedrales góticas con la catedral de Mondstadt para darnos cuenta de dónde viene la inspiración. E inclusive la sede de los caballeros de Favonius incorpora bastantes elementos similares en su diseño, como los arcos apuntados y la monumentalidad de su volumen arquitectónico, aunque bien en un grado bastante más contenido que la catedral. Junto con las influencias góticas, Mondstadt también incorpora elementos propios de la arquitectura vernácula alemana, particularmente el estilo conocido como Fachwerkhaus o casas con entramado de madera. Ese tipo de edificación, que era bastante típico en regiones como Baviera, Renania o Suabia, se caracteriza por su estructura visible de madera, que forma patrones geométricos sobre muros de piedra o estuco. La inspiración en ciudades tales como Rothenburg, Obdartauer, Lübeck o Heidelberg resulta evidente al observar las fachadas de las viviendas. La disposición urbana, el uso de materiales y la integración con el entorno natural nos da una referencia bastante grande a la ambientación germánica de Mondstadt. Incluso nos puede llegar a subrayar la división comunitaria y artesanal de su sociedad. La organización espacial de la ciudad también responde a una lógica simbólica medieval, donde la altura territorial conlleva jerarquía y función. Tal como sucedía en las ciudades fortalezas europeas, como ejemplos podemos tomar a Carcassonne en Francia, Toledo en España, Salzburgo en Austria o Assisi en Italia, la disposición en niveles no es meramente geográfica, sino también representacional. En el caso de Mondstadt, en la zona baja, ubicamos lo que son viviendas y el mercado. Es el ámbito del intercambio cotidiano y del contacto con el exterior. En el segundo nivel es donde encontramos principalmente lo que serían ya algunas casas. Y en la parte de también lo que serían principalmente pues eso, casas y los molinos. Eso nos representa ya lo que es la parte de la vida cotidiana. En el primer nivel también encontramos casas y ciertos locales propios de la nación, pero pues realmente la parte más de las casas se encuentra en el segundo y en el tercer nivel. En el cuarto nivel de la ciudad encontramos lo que es la sede de los caballeros de Favonius, lo que sugiere su papel como guardianes del orden político y militar, ya que está en un nivel bastante más alto. En el nivel que está incluso por encima de la sede de los caballeros de Favonius encontramos la Plaza Mayor, presidida por la estatua de Barbatos, lo que refuerza la centralidad simbólica del arconte Anemo dentro de la identidad colectiva de la ciudad. Y finalmente, en el punto más alto de la ciudad, la cúspide del diseño urbano, se sitúa la catedral, cuya posición elevada marca una clara supremacía simbólica de lo espiritual sobre lo político y lo militar.
Pero ese diseño urbano no responde a una teocracia activa ni un poder eclesiástico institucionalizado, como ocurriría en ciertos contextos medievales. Por el contrario, Mondstadt presenta una disposición simbólica donde la religión no se impone, sino que orienta desde una instancia superior, más cercana al cielo tanto en lo literal como en lo figurado. La figura de Barbato refuerza esta interpretación. En el caso de la estatua la podemos ver con las manos extendidas. Su ausencia física en la catedral y su renuencia a ejercer poder directo subrayan el fundamento último de Mondstadt, que es la espiritualidad libre, inmanente al viento y a la inspiración poética. La arquitectura, en este contexto, no solo organiza el espacio, sino que estructura una visión del mundo donde la libertad no es impuesta ni garantizada desde lo alto, sino que fluye tal como el viento que atraviesa la ciudad. Al analizar Mondstadt como una representación ficcional de una sociedad construida en torno al ideal de la libertad, es imprescindible detenerse en el rol del arte, y particularmente en Mondstadt en la música y la poesía, como formas privilegiadas de expresión de esa libertad. Mondstadt, al incorporar en su entramado narrativo la figura del bardo como portavoz de su ethos, nos remite a una larga tradición cultural en la cual el arte no ha sido un elemento decorativo o marginal, sino un vehículo esencial de memoria, identidad y resistencia. El bardo, lejos de ser una simple figura folclórica, encarna un rol social profundamente significativo. Por ejemplo, en las culturas celtas, de donde se origina el término, los bardos eran custodios de la historia oral, encargados de preservar genealogías, relatos épicos, valores morales y en muchos casos también de articular críticas veladas al poder. Su palabra, transmitida a través del canto, tenía un estatus casi sagrado. De modo análogo, los escaldos nórdicos, los cedos griegos o los griots africanos desempeñaban funciones equivalentes, convirtiéndose en depositarios de la memoria colectiva de sus respectivos pueblos. En todos estos casos, la oralidad artística no se subordinaba a una estructura de poder vertical, sino que se ocupaba en un lugar liminal, desde donde se puede observar, narrar, preservar e incluso impugnar el orden establecido. En Mondstadt, esta tradición se actualiza a través de la figura de Ventia, que es la representación, o más bien es el arconte en sí, cuyo carácter errante y desapegado contrasta radicalmente con los modelos de autoridad más formales presentes en otras regiones del juego. Su lira no es un instrumento ceremonial ni ornamental, sino una herramienta de vocación simbólica. Con ella canta historias que van desde, historia de Mondstadt, recuerdos e inclusive emociones. La música, en este contexto, se convierte en una forma de conocimiento y, al mismo tiempo, en un acto de libertad. A diferencia del poder político, que organiza y controla, o del poder religioso, que orienta y trasciende, el poder del arte no se impone, sino que convoca al pensamiento. No se ejerce desde la cima, sino desde algo más intangible. En ese sentido, resulta profundamente significativo que en Mondstadt no exista un edificio institucional que represente oficialmente al arte, ya que este no necesita un templo ni una sede. Este se manifiesta en la vida de los ciudadanos, ya que tal como podemos ver, por ejemplo, que hay una catedral para representar el poder religioso, podemos ver la capital que a la sede de los caballeros safavonios para representar el poder militar y político, no vemos una especie de gremio de bardos o algo similar. Desde una perspectiva más intelectual o estética, esta concepción se puede inscribir en la tradición romántica del siglo XIX, en donde el artista era concebido como un espíritu libre, capaz de expresar aquello que las estructuras sociales no pueden contener. El poeta romántico, y en particular el músico, encarnaban una subjetividad que resiste en la normativa, que encuentra sentido fuera de los marcos institucionales y que establece una conexión directa con lo sublime, lo natural y lo espiritual. En esta línea, Ventia no es solo un personaje poético, representa una antropología del artista como ser liminal, como figura que escapa a la lógica del mando y la obediencia. La relación entre arte y libertad ha sido ampliamente discutida desde varios campos de la ciencia, desde lo que fue filosofía, sociología e inclusive crítica cultural. El arte, al nacer del interior, constituye una manifestación de la subjetividad que no requiere legitimación externa. Por ello, ha sido históricamente un medio privilegiado para resistir, denunciar o simplemente sobrevivir frente a sistemas represivos. En contextos donde la palabra directa era censurada, la metáfora artística adquiría un poder subversivo. Así ocurre en canciones espirituales durante la esclavitud desde África, en la poesía clandestina bajo regímenes totalitarios, con la música protesta de múltiples movimientos sociales. El arte ofrece lo que el derecho no siempre puede garantizar, un espacio simbólico donde la dignidad, la identidad y el deseo se afirman sin necesidad de permiso. Mondstadt, en ese sentido, puede leerse como una sociedad que no necesita colocar el arte en lo alto para consagrarlo, porque lo reconoce como parte esencial de su atmósfera. Si la catedral representa lo sagrado y la sede de Favonius, los caballeros Favonius representa lo civil, el arte, como el viento, se encuentra en todas partes y en ninguna al mismo tiempo, manifestándose allí donde alguien decide cantar. La libertad de Mondstadt, entonces, no se reduce a una estructura política o una doctrina espiritual, sino que se respira también en ciertas formas simbólicas.
Esa dimensión poética del orden social convierte al bardo en un símbolo político de primer orden. No necesita gobernar para ejercer influencia, ni predicar para transmitir valores. En su aparente levedad se oculta la fuerza de una tradición donde el arte no solo narra lo que fue, sino lo que imagina que aún no puede ser. Resulta pertinente, al analizar Mondstadt, reconocer que su estética no se limita únicamente al estilo medieval o al estilo germánico, sino que incorpora una sensibilidad renacentista, un énfasis en la contemplación del paisaje, la armonía visual y la valorización del individuo frente a la naturaleza. Ese enfoque nos conecta principalmente con dos tradiciones históricas e intelectuales: el Renacimiento italiano, que redefine el espacio como del hombre y de los sentidos, y el Romanticismo alemán, que eleva el paisaje a manifestación de lo sublime. Durante el Renacimiento, los jardines y villas adoptaron principios de proporción, perspectiva y orden geométrico, reflejo de una visión humanista del mundo. Autores tales como Leon Battista Alberti defendían que la arquitectura debía integrarse al paisaje y permitir la experiencia desde múltiples puntos de vista, persuadiendo emocionalmente al observador. Los jardines renacentistas se concibieron como una tercera naturaleza, combinando formas clásicas y elementos naturales con simetría, ejes visuales y ornamentación que incorporaba estatuas, fuentes y réplicas mitológicas. Esto en un claro ejercicio estético y social. Esa concepción del entorno como escenario del pensamiento y la experiencia es relevante para entender cómo en Mondstadt se construye una ciudad en la que no solo habita la naturaleza, sino que la enmarca, la simboliza y la celebra. Por otro lado, en el romanticismo del siglo XIX, particularmente en la pintura alemana representada por Caspar David Friedrich, transformó profundamente el valor del paisaje. Friedrich rechazó la simple reproducción visual para explorar su dimensión espiritual y filosófica. Obras como Wanderer Above the Sea of Fog o Monk by the Sea proponen una relación meditativa entre el espectador y el paisaje, figuras mínimas y solitarias colocadas ante un mar, una montaña, un cielo vasto, sugiriendo que la naturaleza revela algo sagrado y perturbador sobre el ser humano. En el caso de Morning Mist in the Mountains, Friedrich emplea la niebla como metáfora visual de lo divino y lo desconocido. Cuando un paisaje está cubierto de niebla, parece más grande y más sublime. Ese enfoque, conocido como Stimmungslandfakt, pasaje emocional, traslada el centro de la gravedad desde la figura humana hacia la experiencia subjetiva frente a la naturaleza. En este sentido, Mondstadt resuena con ambas tradiciones. Sus vistas panorámicas, sus campos abiertos y sus ruinas pintorescas recrean lo visual en una armonía que no es solo estética sino existencial. La ciudad se ubica en un entorno que parece diseñado para invocar el silencio contemplativo, la vaciedad del cielo y la serenidad de la brisa, reforzando la experiencia de libertad espiritual. Al igual que en los jardines renacentistas, el espacio está labrado con intención simbólica, como en los paisajes románticos invita a una comunión emocional en lo inmenso. Podemos interpretar, entonces, que Mondstadt no representa una naturaleza desbordada, sino un escenario medioambiental que remite a un ideal renacentista de orden contemplativo y a la vez romántico de lo sublime. La disposición visual de los campos, las colinas y las ruinas, a veces junto a agua reflejante o bajo un cielo expanso, sugieren una ciudad pensada para ser observada con ánimo reflexivo, como si contuviera y a la vez desplegara un paisaje interior. En términos simbólicos, esta confluencia estética articula precisamente la idea de libertad que subyace en el análisis, la libertad de sentir, de contemplar, de proyectar un ideal sin estar sometido al control. No es la libertad de deliberar contratos, sino la libertad poética de sentir el mundo con asombro y no como instrumento. Un punto crucial para poder entender la forma en la que se crean las naciones de Genshin Impact es comprender en qué mitologías o naciones están inspiradas. Como sabemos, en todas las naciones están inspiradas en alguna mitología o en algún contexto político o histórico de alguna nación del mundo. En el caso de Mondstadt podemos ver principalmente dos mitologías, la germánica y la nórdica. En ambas, principalmente la nórdica, criaturas como el dragón y el lobo no eran meros elementos folclóricos, eran símbolos fundamentales de las narrativas que articulaban tensiones profundas entre poder, naturaleza, corrupción y renovación. A partir de esos símbolos podemos leer la forma en la que Mondstadt ejerce su identidad sin renunciar a la fuerza latente y ambivalente. El dragón germánico, denominado generalmente Weird, Worm o Lidworm según algunos textos antiguos, ha sido representado como una serpiente monumental, móvil sobre la tierra y frecuente guardián de tesoros. Una característica definitoria es que estos dragones pueden exhalar un aliento venenoso, en lugar de fuego, subrayando una relación letal con la corrupción interna y la muerte. Según ciertos estudiosos del mito germánico, los dragones en esta mitología simbolizaban varios conceptos, principalmente relacionados con el caos, la destrucción, la avaricia y la transformación. Y en ciertos casos, como el caso de Fafnir, que originalmente fue un enano y luego se transforma con dragón por su obsesión con el oro, encontramos el arquetipo de cómo la codicia deformaba al humano.
Fafnir, antes de metamorfiarse, asesina a su propio padre por el tesoro familiar y luego se vio consumido por una transformación que lo convierte en un símbolo moral, la encarnación del avaricioso convertido en monstruo humanoide. Dentro de la tradición germánica, la muerte de Fafnir a manos de Sigurd, tras poblar el corazón de dragón para ver el veneno y obtener sabiduría, es un episodio central que articula el conflicto ético entre el héroe y la sombra interior. La búsqueda de Sigurd para matar a Fafnir es un clásico viaje del héroe, reflejando la lucha entre el bien y el mal. El dragón no es solo un adversario físico, sino metáfora de la transformación individual y social. En este caso, resulta bastante fácil hacer un paralelismo con el corazón envenenado del dragón y Sigurd, en este caso como lo podemos ver con lo que fue prácticamente Dvalin envenenado y Venti o el viajero. Por otra parte, otras criaturas legendarias tales como Niogor, lo siento no sé pronunciar esos nombres, rodean las raíces del árbol del mundo, el Yggdrasil, simbolizando la descomposición, la deshonra y la presencia inevitable de la muerte en el cosmos. Se le representa normalmente como una representación de caos persistente, un híbrido entre lo animal y lo simbólico, y cuya función narrativa es subrayar que incluso los fundamentos del mundo están en tensión con fuerzas oscuras. En contraste, la figura del lobo también ofrece una lectura simbólica igual de compleja. Fenrir, el lobo destinado a devorar a Odín durante el Ragnarok, representa el anhelo incontrolable del caos primordial en el ápice de la rebelión cósmica. Su personalidad es destructiva, pero no meramente maligna. Es necesario para el drama escatológico que permite la renovación del mundo. No obstante, los lobos de Odín, Heri y Freki ofrecen otro rostro del símbolo: lealtad, sabiduría guerrera y protección divina. Eso refleja una ambigüedad deliberada en la tradición germánica. Lo mismo que puede destruir, también puede proteger. Y como sabemos, dos de los, símbolos más fáciles de reconocer en Mondstadt son al dragón Dvalin y a Boreas, que era una deidad con forma de lobo, que originalmente era quien había ganado el título Arconte Nemo. Y hablando justamente de Dvalin, este es un nombre que era tradicionalmente asociado con un enano en la Edda. Encarna una figura dual. Es a la vez un maestro de runas y uno de los siervos del Wetbaum, también el árbol del mundo. El término significa el durmiente, y aparece en textos como Javamal, donde se le atribuye el don de enseñar runas a los enanos. Su carácter sugiere conocimientos escondidos, sabiduría latente y poder en letargos. Esos componentes mitológicos ofrecen un entrecruzamiento simbólico: el dragón como tentación corrupta de poder y el lobo como fuerza indómita que desafía la autoridad. Y Dvalin representaba como símbolo de conocimiento ancestral que yace en reposo esperando revelación. Esta combinación configura un imaginario donde lo espiritual, lo caótico y lo narrativo convergen. Al imaginar una ciudad o comunidad que evoque esos símbolos sin glorificarlos, se plantea una narrativa de libertad consistente. Una libertad que reconoce la sombra interna, representada por el dragón o Dvalin, que fue el principal enemigo del arco narrativo de Mondstadt, la oscuridad. Y es que en este caso también sabemos que Dvalin no es que fuera malo, es que estaba envenenado por el abismo. Lo que sería prácticamente la sabiduría recogida y la chispa rebelde que se podrían presentar en el lobo. En este caso viéndolo también como era, por ejemplo, Boreas, que pues bueno, sabemos que literalmente su pelea como jefe es un sparring. El resultado en este caso es un simbolismo que no insiste en un orden homogéneo, sino que protege un diálogo permanente entre lo luminoso y lo oscuro, entre la ley y el espíritu, entre el control y las fuerzas internas que permanecen vivas. En sí, estos simbolismos ofrecen un modelo de libertad que se asienta con la coherencia personal, el conocimiento interior y la comunidad estética con el mito. Si bien es algo más difícil hilar fácilmente estos simbolismos de las tradiciones germánicas y nórdicas a Mondstadt, creo que se habrán dado cuenta de que sí hay bastantes similitudes entre lo que representaban para los germánicos y los nórdicos y lo que vemos representando a ellos en la parte de Mondstadt en Genshin Impact. En el campo de la filosofía política contemporánea, la distinción entre libertad negativa y libertad positiva se ha vuelto central para poder comprender diferentes modelos de convivencia y gobierno. Esta distinción, desarrollada de manera influyente por Isaac Berlin en su ensayo The Concept of Liberty, permite evaluar cómo una sociedad concibe el poder, el individuo y su relación con el Estado y la comunidad. La libertad negativa se define como la ausencia de interferencia externa o imposición sobre la acción individual. Berlin lo formula bastante claro. La libertad, en el sentido negativo, implica una respuesta a la pregunta: ¿cuál es el área dentro de la cual el sujeto está o debería estar libre para hacer o ser lo que puede ser o hacer, sin interferencias de otras personas? Se trata, en otras palabras, del derecho del individuo a actuar sin coacción del Estado, de normas restrictivas o de presiones sociales. Esta perspectiva se arraiga en la tradición liberal anglosajona.
que considera que una sociedad libre es aquella donde la esfera privada del individuo resiste a las imposiciones externas. En contraste, la libertad positiva refiere no solo a la ausencia de obstáculos, sino a la capacidad activa del individuo para determinar su propia vida en función de sus valores, sus metas o sus razones. Berlín señalaba que esta noción incluye una dimensión de autodominio o autonomía, ser dueño de uno mismo. La libertad positiva aparece entonces como un ideal emancipador. Es la capacidad del individuo de perseguir y alcanzar fines para promover la autodeterminación personal y colectiva. Sin embargo, aunque Berlín reconocía ambas formas de libertad como valores legítimos, advierte que la concepción positiva de la libertad presenta ciertos riesgos particulares, asociada principalmente a ciertos pensadores tales como Rousseau, Hegel o Marx, las cuales pueden desembocar en justificaciones autoritarias. Citando directamente a Berlín, "If people are not aware of their true needs, then they are to be forced to be free." Básicamente, si las personas no están conscientes de sus verdaderas necesidades, se van a ver forzados a ser libres. Bajo ese argumento, se legitima la coerción en nombre de la liberación de una versión supuestamente mejor o racional del individuo. Berlín alerta que esta lógica puede conducir directamente a totalitarismos, donde el bien colectivo y racional impuesto se justifican sobre la individualidad. La idea de verse forzado a ser libre se convierte en una coartada para restringir la libertad negativa en aras de un ideal abstracto. Un ejemplo bastante grande podemos verlo en lo que fueron prácticamente dictaduras comunistas y socialistas autoritarias. Berlín también centra su propuesta en el pluralismo de valores y sostiene que los valores fundamentales de la vida humana, tales como la libertad, la justicia, la igualdad, la verdad, la belleza, son a menudo incompatibles entre sí y no existen principios que los armonicen. Por ello, afirma que la libertad es la libertad. La libertad no es la igualdad, no es la justicia, no es la cultura, no es la felicidad humana o no es una conciencia tranquila. La libertad es libertad a secas. Entender este pluralismo que nos plantea Berlín es clave para reconocer que perseguir siempre la libertad positiva puede llevar a eliminar posibilidad de elección entre valores, imponiendo una visión monista que Berlín critica como peligrosa. En el ámbito político contemporáneo, varias corrientes reconocen que la libertad negativa es necesaria para proteger al individuo de la opresión del Estado, pero que sin estructuras e instituciones que garanticen el acceso real a oportunidades, esa libertad queda vacía. Ciertas personas o ciertos pensadores, como lo fueron Martha Nussbaum o Philip Pettit, defienden que la libertad debe incluir condiciones materiales y democráticas que permitan la autorrealización del individuo, pero también advierten sobre los abusos de intervencionalismo paternalista. Finalmente, Berlín no propone la supremacía absoluta de una sobre otra, sino un equilibrio cuidadoso. Reconoce que en circunstancias determinadas puede ser legítimo restringir la libertad negativa para promover la positiva, como ocurre con la educación obligatoria, pero siempre con cautela. Cualquier excepción debe evitar convertirse en una norma coercitiva encarnada como una verdad histórica o un ya racional impuesto desde afuera. Berlín en sí no propone la supremacía absoluta de una forma de libertad sobre la otra, sino un equilibrio cuidadoso. Reconoce en circunstancias determinadas puede ser legítimo restringir la libertad negativa para promover la positiva. Ahora bien, la libertad negativa, como interpretación conceptual, podemos decir que protege al individuo frente a interferencias externas, resguarda su autonomía frente a la coerción del Estado o de la colectividad. La libertad positiva busca que el individuo tenga capacidades reales para elegir y actuar conforme a su voluntad. Y el peligro central de la libertad positiva es la usurpación por regímenes que determinan unilateralmente que constituye el verdadero interés del individuo. La visión de Berlín descansa en un pluralismo ético que reconoce la tensión irreductible entre valores humanos y la necesidad de formular decisiones públicas que respeten esa diversidad. Y sé que ahorita mismo estarán pensando, ok, ¿y todo eso qué tiene que ver con Genshin Impact? Pero créanme que tiene bastante que ver. Ese marco conceptual que les acabo de presentar, que es en esencia un resumen bastante grande del ensayo, nos resulta bastante útil para analizar sociedades o espacios simbólicos en los que la libertad se piense como un ideal refractado por la tensión entre esa autonomía individual y la estructura colectiva. La diferenciación berliniana nos va a permitir evaluar cómo se encarnan estas ideas en institutos sociales, narrativas culturales o en propuestas gubernales sin caer en el constructivismo coercitivo. Y esto nos va a ayudar bastante, aunque no lo crean, a entender cómo funciona Mondstadt. Si aplicamos este marco conceptual que les acabo de presentar, el ideal de la libertad es articulado en Mondstadt no como una consigna retórica o estética, sino como el eje estructural que organiza sus relaciones políticas, religiosas y culturales. Esa idea de libertad, sin embargo, si la analizamos de una forma más rigurosa, sí se puede aplicar la distinción propuesta por Isaiah Berlin entre libertad negativa y positiva.
Esto nos permite desentrañar tensiones internas y contradicciones implícitas en su modelo de organización social. Mondstadt encarna, en su concepción general, un modelo de libertad negativa. Los ciudadanos no están sometidos a un monarca, no existe una fuerza coercitiva que imponga una moral. Sí existe una fe, que es la de Barbatos, pero Barbatos prácticamente en esencia renuncia al poder, renuncia explícitamente al ejercicio del poder directo. No dicta leyes, no impone reglas, no exige tributos, no exige lealtades. En su lugar promueve una suerte de autonomía individual y colectiva que parece responder al ideal liberal clásico. Cada quien es libre en tanto no interfiera con la libertad del otro. Algo así como el que dijo Benito Juárez de que el derecho al respeto ajeno es la paz. Esta actitud es coherente con la definición de la libertad negativa que Berlín ofrece como ausencia de interferencia por parte de otros. La arquitectura institucional de Mondstadt nos refuerza esta impresión. No hay un aparato represivo y evidente, y si bien hay una autoridad civil que está representada por los caballeros efagonios, estos actúan más bien como un cuerpo protector que como una estructura gubernamental. Su existencia está más orientada a garantizar la seguridad y la convivencia en vez de administrar la voluntad política de una élite o un partido, que bien en Mondstadt sí hubo una élite, que fue el caso de los Lawrence. En ese contexto, la libertad no se construye como un proyecto común ni como un ideal de emancipación racional, sino como un espacio donde los sujetos pueden vivir, actuar y expresarse con la menor interferencia posible. Incluso en el plano religioso que les mencioné previamente, la Catedral de Mondstadt no ejerce coerción ni controla la vida pública, es más un símbolo espiritual que un agente normativo. Por ejemplo, haciendo un caso bastante, fácil de entender, podemos tomar a la Iglesia Católica en la vida real, que no se limita solamente a dar como una norma moral a seguir, sino que la religión católica en la época medieval principalmente fue prácticamente como una especie de monarquía, o sea, era en cuestión de que prácticamente lo que decía la Iglesia Católica era lo que se tenía que hacer, era en esencia un gobierno. Sin embargo, pues en Mondstadt también podemos ver ciertos elementos que nos permiten pensar en una libertad positiva, es decir, aquella que implica no solo no ser interferido, sino tener la capacidad efectiva de autodeterminarse. La libertad, en ese sentido, no es solamente la ausencia de opresión que vemos en Mondstadt, sino también la presencia de condiciones, tales como el acceso a la educación, la participación en las decisiones colectivas y la posibilidad de autorrealización. En Mondstadt, por ejemplo, lo podemos ver en la cultura del arte, la música y la celebración comunitaria. El Festival de las Flores y el Viento, creo que se llamaba, lo que son los bardos, los espacios públicos, y en general en toda la nación podemos ver que la voz popular circula sin temor. Esos elementos pueden entenderse como dispositivos simbólicos que promueven una libertad interior activa, una autonomía subjetiva. Aún así, tal como lo advertía Berlín, la libertad positiva siempre lleva el riesgo, que es la posibilidad de que el Estado o una élite determine qué es el bien y que se actúe en consecuencia, incluso en contra de la voluntad del individuo. Sin embargo, Mondstadt evita este peligro precisamente por la retirada deliberada del poder por parte de Barbatos, quien al no exigir ser obedecido ni interpretar el verdadero interés del pueblo, permite a Mondstadt representar una utopía política rara, un sistema donde la libertad positiva no ha sido convertida en dogma de control, sino en un campo de expresión espontánea. Ese equilibrio frágil entre libertad negativa y positiva también nos plantea una paradoja bastante interesante. La existencia de una orden militar, tal como los caballeros efagonios, implica que hay, en última instancia, una estructura de orden capaz de intervenir. Su sola existencia sugiere que la libertad no puede sostenerse sin algún grado de defensa organizada. La paradoja entonces se aproxima a una de las tensiones centrales de la política moderna. ¿Puede la libertad mantenerse sin poder, o más bien requiere de una forma mínima de autoridad que, al protegerla, no la anule? Mondstadt resuelve esta tensión mediante una arquitectura de poder dispersa, no centralizada. No hay una vigilancia permanente ni sistemas de control teocráticos como hay en otras regiones. El ideal de libertad de Mondstadt se aproxima más al pluralismo ético de Berlín, quien sostiene que ningún valor humano puede hacerse de absoluto sin correr el riesgo de hacerlo opresivo. Mondstadt no impone una visión de la libertad, la habita y la representa en múltiples formas, y deja que cada ciudadano la experimente de acuerdo a su voluntad. Ahora, la idea de una ciudad o sociedad sin monarca ni autoridad central tiene profundas resonancias en la historia política e intelectual. Desde las experiencias de las comunas medievales europeas hasta los experimentos anarquistas del siglo XX, en términos teóricos, la ausencia de una autoridad vertical puede interpretarse desde dos perspectivas: como una anarquía caótica o como una forma de autogestión colectiva y voluntaria.
El anarquismo, en su vertiente clásica, propugna precisamente la abolición de las instituciones estatales y del poder jerárquico, sosteniendo que la vida social puede organizarse a través de estructuras horizontales basadas en la cooperación voluntaria, la solidaridad y la democracia directa. Como resume una explicación reconocida, el anarquismo es una filosofía política radical y revolucionaria de izquierda que aboga por la abolición del gobierno, la jerarquía y los sistemas de poder desiguales. Los defensores buscan reemplazar las instituciones opresivas por estructuras no jerárquicas y asociaciones voluntarias. Dentro de la historia podemos encontrar bastantes ejemplos concretos de comunidades autogestionadas que funcionaron por periodos significativos bajo esos principios de gobernanza horizontal. Por ejemplo, durante la Revolución Española de 1936 a 1939, obreros rurales e industriales crearon colectividades libertarias autónomas en Cataluña y Andalucía. Como describía Murray Bookchin, estas iniciativas implicaron la supresión de la propiedad privada y la creación de consejos de trabajadores que asumieron la gestión total de producción y distribución, evitando cualquier burocracia impuesta desde arriba. La autogestión de los trabajadores se refiere al proceso mediante el cual los propios trabajadores derrocan a sus jefes y asumen su propia gestión. El poder se delega a otros trabajadores que siempre son revocables. Otra experiencia la podemos ver en la Comuna de París, donde gremios y asambleas gestionaron colectivamente fábricas y servicios, y proyectos en la actualidad como la Comunidad Accord en Virginia o el East Wind en Missouri, donde se practica la autogestión agrícola, decisiones por consenso y mínima institucionalización formal. Ese horizonte teórico práctico, la ausencia de monarca no lleva a un caos, sino que abre espacio a un ideal de autogestión comunitaria, en el cual cada miembro participa directamente en la toma de decisiones y distribución de recursos. Y en el caso de Mondstadt, esta ausencia no significa anarquía desorganizada, sino una apuesta simbólica y estructural por la autonomía colectiva. La renuncia explícita de Barbatos a ejercer un poder autoritario refleja un modelo donde la autoridad no se impone, sino que se ejerce de forma subsidiaria y delegada. La Orden de Favonius actúa como un cuerpo civil protector, pero funciona más como un mecanismo de conservación que como un instrumento de poder coercitivo. Eso ya lo mencionamos antes. Ese modelo guarda afinidades con la idea de autoridad voluntaria y delegada propia del pensamiento bakuninista. Recibo y doy. Cada uno dirige y es dirigido a su vez. Por lo tanto, no hay una autoridad fija y constante, sino un intercambio continuo de autoridad y subordinación mutua, temporal y sobre todo voluntaria. La estructura sugiere un sistema fluido donde las respuestas a circunstancias particulares generan liderazgos temporales, pero ninguno impone su voluntad permanente. En Mondstadt, esa fluidez se manifiesta en que la institución política protege sin supervisar. La sede de los caballeros de Favonius opera desde cierto grado de legitimidad consensuada y que los ciudadanos conservan autonomía creativa, cultural y espiritual. Desde esta perspectiva, la ciudad representa una forma de comuna urbana idealizada, donde convive tanto el ejercicio organizado de protección como la práctica colectiva de autogobierno cultural. No se trata de una utopía imposible o rígida, o algo como de libro, algo perfecto, sino de un modelo simbólico de convivencia voluntaria en el que la autoridad formal es subsidiaria y efímera mientras predomina una libertad vívida. Esta tipología política nos permite articular un ideal de libertad donde la ausencia de un monarca no se puede traducir o no se traduce directamente en caos, sino en la construcción de una autogestión comunitaria basada en principios de cooperación, responsabilidad y consenso. De ese modo sugiere una forma posible de sociedad que no replica estructuras verticales, sino que se organiza desde abajo con sensibilidad, ética y conciencia colectiva. Ahora bien, todo esto, el modelo de Mondstadt como sociedad autogestionada y no centralizada se sostiene sobre la presunción de una defensa mínima, delegada a los caballeros de Favonius. Sin embargo, tanto la geografía de la ciudad como la infraestructura de la misma introducen una paradoja estratégica notable. Su diseño, una sociedad fortaleza escalonada aislada en un lago, le hace bastante robusta ante una invasión o un asalto directo, tal como vimos en la misión de paralogismo. Hay formas bastante fáciles de defender la ciudad, en el que principalmente lo que se hace es que se apuesta a los caballeros de Favonius en la parte de todo lo que es básicamente los muros, se centra la defensa del puente, que es la parte donde solo por ahí pueden pasar los enemigos, ya que la parte del lago es mucho más fácil de defender desde la distancia. Y al haber escalones, lo que se hace es que nuevamente se apuestan caballeros en prácticamente cada subida, cada entrada para dificultar bastante el avance del enemigo. Y también, eso es bastante obvio, en cualquier conflicto bélico, escalar muros no es la mejor idea. Y no es tan práctico porque eso le permitiría a los caballeros de Favonius, o digamos las fuerzas de Mondstadt, tener la superioridad de la altura, ya que al momento en el que intenten escalar los enemigos, ellos tendrán bastante facilidad para tumbarlos, ya sea con arcos, con espadas, o incluso simplemente evitando que suban. Sin embargo, esto simultáneamente los vuelve extremadamente vulnerables a un asedio prolongado. ¿Por qué?
Bueno, dentro del juego vemos una debilidad más bien una falta de autosuficiencia interna de la nación. A diferencia de otras naciones como lo pueden ser Liyue y Inazuma, que integran ciertas zonas ya sea de cultivos o que cuentan con rutas logísticas que son abiertas y permanentes para la movilización de provisiones, la disposición de Mondstadt no muestra una evidencia clara, al menos in-game, de mecanismos de producción a gran escala que permitan sostener a su población por un tiempo extendido bajo un bloqueo. Imaginen esto, imaginen que si hubiera un conflicto entre Mondstadt y otra nación, la nación llega, pero no hace nada, se queda en el puente evitando que algo salga y evita que alguien salga de los muelles de Mondstadt. ¿Cómo puede Mondstadt en este caso, digamos, suministrarse de cosas? Le sería bastante difícil mantener a la ciudad, que si bien de por sí es bastante difícil mantener una ciudad en un asedio, mantener una ciudad sin autosuficiencia interna lo es incluso más. Esta vulnerabilidad militar y logística funciona como una limitación práctica al ideal de la libertad. Si la libertad es la capacidad de actuar sin interferencia, un asedio prolongado destruye esa capacidad al imponer una coacción externa, ya sea el hambre o la rendición. El coste de la autosugestión y la desarticulación de un aparato centralizado, que podría amplificar la autosustentabilidad, se traduce en una dependencia implícita de la paz y la ausencia de un enemigo persistente. En este caso podemos ver también un simbolismo muy grande a que la libertad es bastante fuerte ante un ataque frente a un ataque, digamos, que es constante. El hecho de que es más fácil, por ejemplo, que te niegues a hacer algo si te lo dicen una vez a que te niegues si te lo están repitiendo constantemente. Ahora pasemos a hablar de un organismo de Mondstadt que hemos mencionado bastante, pero del que hemos hablado poco: el rol de los caballeros de Favonius y de la iglesia de Favonius. En el pensamiento tanto político como simbólico del medievo, la dualidad entre la institución militar de los caballeros y la autoridad espiritual de la iglesia fue expresada como una tensión inevitable y complementaria dentro del orden social. Esa distinción se traducía en estructuras simbólicas y reales que, por ejemplo, en Mondstadt, adquieren sentidos más precisos. Una iglesia encarna los valores ascendentes y un cuerpo militar ejerce una función protectora sin autogobernarse. Ahora, hablemos del rol que tienen realmente los caballeros de Favonius dentro de Mondstadt. Yo lo puedo resumir como defensores de la fe y la comunidad. Con el surgimiento del ideal del Miles Christi, los caballeros medievales incorporaron la defensa de la fe cristiana como uno de los ejes centrales de su identidad. Como destaca la historiografía sobre la formación del caballerazgo, dichos guerreros usaban sus habilidades militares para defender la fe, la iglesia y los indefensos. Era como el código caballeresco. Lo que nosotros nos imaginamos cuando te dicen un caballero, te imaginas a una persona fuerte que tenía muchos valores, etcétera, etcétera. Su ceremonia de investidura no era solamente un rito de sangre, sino que era un acto espiritual. Se tenían que arrodillar en una capilla, recibir la bendición del obispo, jurar proteger a la iglesia y comprometerse a una ética que amalgamaba valores bélicos y teológicos. También estaba pues la investidura por parte del monarca. Este modelo histórico nos aporta un paralelismo directo con la figura de los caballeros de Favonius, cuya autoridad no se ejerce para dominar, como se podría ver en ciertas otras naciones, tanto de Teyvat como de la vida real, sino para proteger. Esos caballeros podrían entenderse como un cuerpo militar con legitimidad moral otorgada por valores superiores, espirituales y comunitarios, pero sin aspiración de poder político autoritario. Ahora, la iglesia, ¿qué rol cumple? Yo lo definiría como poder moral y legitimador. La iglesia medieval operaba también como un poder político efectivo, lo que mencioné antes con la parte de la iglesia católica, ejerciendo una influencia legal, económica y educacional en prácticamente toda Europa, por ejemplo la iglesia católica. Poseía vastas extensiones de tierra, recaudaba diezmos, administraba justicia a través del derecho canónico y servía como autoridad moral para legitimar a los gobernantes, ya que pues los gobernantes eran elegidos por Dios, ¿no? O sea, los reyes eran los elegidos de Dios y por eso gobernaban. La doctrina de las dos espadas señalaba que el poder espiritual, la iglesia y el temporal, el Estado, se mantenían en tensión, pero orientados hacia un orden común, con frecuentes conflictos como la controversia de las investiduras. En la estructura simbólica de Mondstadt, la iglesia de Favonius representa este espacio superior, que no es coactivo sino orientador. No dicta leyes civiles ni interviene en cada acción de los ciudadanos, sino que su fuerza radica meramente en ser una autoridad moral, soporte de valores comunes, garante de la memoria colectiva y custodia simbólica de la espiritualidad que sostiene la libertad interpretada libremente en Mondstadt. En ese caso, la iglesia de Favonius legitimiza el poder de Mondstadt a través de Barbatos. Esto nos lleva a ver una relación simbólica
que no es jerárquica autoritariamente hablando. Como mencioné, históricamente el poder de los caballeros dependía en buena medida de la legitimación espiritual conferida por la Iglesia. Órdenes religiosas militares, tales como los caballeros templarios o los caballeros hospitalarios, surgían precisamente como cuerpos que combinaban la vida monástica y una misión militar. Hombres de armas que vestían hábito, mantenían votos y actuaban por una causa sagrada, que no eran subordinados a un rey sino a una institución religiosa supranacional. De modo paralelo, los caballeros de Favonius no ejercen un mando absoluto, sino que se representan como agentes subsidiarios. Su legitimidad proviene de su vínculo con Barbatos, no de un monopolio coercitivo. Su rol no es imponer, sino custodiar, como mencioné anteriormente. Entonces, ambos se complementan uno con otro, porque los caballeros legitiman su poder militar en Barbatos y la Iglesia legitima su poder moral también en Barbatos. Entonces ambos son como las que mencioné antes, la doctrina de las dos espadas, en este caso representando a Barbatos. También pues una de las tensiones centrales en la política es cómo articular autoridad sin caer en dominación. El modelo de ciertos caballeros medievales, que eran líderes elegidos por mérito, eran sujetos a juramentos y eran capaces de ser relevados, pues anticipaba una forma de poder descentralizado. Ellos no servían un monarca, sino que servían un ideal colectivo. Eran elegibles, eran temporales y eran sujetos a normas religiosas y éticas que eran impuestos tanto por la sociedad, como por el Estado, como por la Iglesia. De manera similar, la Iglesia no gobernaba directamente, pero sí tenía la facultad de sancionar moralmente a quienes la traicionaban, como lo podíamos ver con la excomunión en el caso de la Iglesia Católica. Este poder moral complementa el equilibrio. Los caballeros protegen la libertad física y civil, y la Iglesia protegía la identidad moral y la memoria colectiva. El modelo, en este caso de Mozart, lo podemos ver que resulta así. Hubo una institución espiritual con autoridad moral que no legisla directamente y un cuerpo protector que actúa en nombre de ese ideal, pero no para sujetar, sino para proteger al ciudadano. O sea, en este caso, con no para sujetar me refiero a, como ya he mencionado antes, que su rol no es estar forzando un tipo de libertad, sino que simplemente es proteger al ciudadano para que pueda ejercer su libertad propia. Ese es un modelo con reminiscencias de estructuras medievales simbólicas, donde el poder no era vertical totalmente, sino que generalmente era horizontal, en el que un poder legitimizaba al otro y al juntarse se hacían poderes más fuertes. Ahora hablemos de Jean, porque sí, hemos hablado mucho de Monza, de libertad, bla bla bla, pero siempre hemos visto a Jean en su oficina trabajando. Pero bueno, la figura de un líder ético en una sociedad simbolizada por la libertad y la responsabilidad cívica la podemos formular a través del modelo de liderazgo estoico. Este modelo político-filosófico ha sido profundamente articulado por grandes pensadores como lo fueron Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, cuya obra consiste en un ideal de gobernante guiado por la virtud, el deber y la razón. En este caso, estoico no se refiere a estos tipos de TikTok que dicen de que estoicismo es que todo te da igual y de irte al gym. En este caso no, hablamos realmente de filosofía. En ese marco, ellos personificaban un concepto de autoridad que no buscaba imponer voluntades, sino inspirar coherencia moral a través del ejemplo. Dentro de los principios centrales del estoicismo es la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no, lo que Epicteto denominó proairesis, la facultad de elección moral autónoma. Recuerda que no es lo que te ocurre lo que importa, sino cómo reaccionas a ello. Controlar todas las propias reacciones y alinearlas con la naturaleza racional constituye, para el estoico, el fundamento de la libertad y la fortaleza interior. El liderazgo ilustrado, bajo esta visión, implica actuar con integridad, justicia, sabiduría y templanza. Las 4 virtudes cardinales estoicas y, sobre todo, al hacerlo con una disposición del servicio hacia la comunidad antes que hacia el propio poder personal. Según destacan algunas fuentes, un líder estoico tendría que priorizar la integridad, la honestidad, el servicio y la responsabilidad de sus decisiones y acciones y tratar a su equipo con justicia, equidad y preocupación por su bienestar. En este caso, con diversas fuentes me refiero a prácticamente lo que conocemos del estoicismo, porque como sabrán, o tal vez no, casi la mayor cantidad de cosas del pensamiento griego no es que las hayan dicho realmente los que conocemos, sino que son como transcripciones. O sea, es como si alguien escribiera lo que dice otra persona y luego alguien transcribiera esa transcripción y luego nosotros intentáramos evaluar esa transcripción a través de un idioma que no comprendemos totalmente. Pero bueno, este perfil teórico nos sitúa bastante bien el molde de líder que encarna una ética del deber cotidiano, una autoridad humildemente asumida y una vocación de protección sin imposición. La autoridad, cuando existe, debe ejercerse con moderación, claridad y transparencia, no como una agresión impositiva, sino como una facilitadora de la autonomía colectiva, la integridad moral y la resiliencia emocional. Además, el ideal de liderar con el ejemplo es esencial.
Por ejemplo, Cato, el joven, que era un célebre estoico, se hizo conocer no por proclamar, sino por compartir los rigores con sus soldados. Su disciplina personal inspiraba tanto o más que su palabra pública. Esta convicción trasciende milenios. La mejor manera de influir en los demás es dando un fuerte ejemplo personal, y eso se relaciona también bastante con ciertas cosas que sabemos que si el ser humano aprende por imitación. Desde esta perspectiva, el liderazgo que se espera en una comunidad ética, como la que vemos en Mozart, debe encarnar las virtudes estoicas cotidianamente: la reflexión antes de la acción, la aceptación de críticas con ecuanimidad, el guiar sin ejercer dominio y, sobre todo, priorizar el bien común sobre los intereses personales. La austeridad voluntaria, la planificación anticipada, el dominio interno de las emociones y la comunicación clara y transparente serían las prácticas recomendadas para fortalecer el carácter moral de un líder y generar confianza en la ciudadanía. Creo que con todo eso que les he hablado ahorita, podemos ver bastante bien a la figura de Jin como una actualización de la autoridad estoica. Jin es principalmente una líder que no actúa por ambición, sino por deber. No ejerce su poder de forma vertical, sino que lo distribuye. Y no impone normas, sino que inspira valores. En este caso no es Jin una, digamos, líder moralista de discursos que se pone a hablar y seducir a la audiencia, sino que tiene una coherencia y templanza. Ese liderazgo fortalece la autonomía de una comunidad sin destruirla, defiende la libertad sin reducirla y mantiene la cohesión social sin imponer una uniformidad del pensamiento. Por esto es que Jin podría ser como el, digamos, líder perfecto que podría pedir Monster. Barca falta conocerlo más, porque si bien lo hemos conocido en Outcry, tampoco creo que podamos dar realmente el juzgado de cómo es como líder. En el caso de Jin y en el caso también de Barca, por lo que hemos visto, ambos representan bastante bien ese liderazgo estoico. Sin embargo, personalmente decidí centrarme en Jin por el hecho de que si bien Barca es sobre el papel del líder actual, la que está haciendo todo es Jin. Por eso es que me decidí centrar en Jin por ahora. Una paradoja fundamental que surge en cualquier sistema político que reside sobre la libertad es que la libertad individual requiere algún tipo de orden para mantenerse. Esa tensión ha sido formulada con claridad por diversos filósofos. Sin orden, la libertad va a degenerar en caos. Pero, si el orden se excede, va a llegar a una opresión. Esa dialéctica ha sido llamada la paradoja de la libertad. Como se expone en el Instituto Filosófico Acton, la libertad, paradójicamente, también implica limitaciones sobre lo que puedo hacer. Y la libertad no es solo mi protección, sino también la protección de otras personas. Es decir, para que una persona sea verdaderamente libre, no puede ejercer su libertad sin detenimientos de la libertad de otros. Así que lo que parece ser restricción pasa a ser protección incluso para el propio derecho a ser libre. Un ejemplo bastante claro. Imaginen que alguien tiene algo que yo quiero. Por ejemplo, que hay una persona que tiene un mejor teléfono que yo y yo quiero ese teléfono. Yo no puedo tomarlo hacia él porque si bien eso es mi libertad de hacerlo, al no permitirse que yo lo haga, podría parecer que me están restringiendo, pero a su vez están protegiendo a la otra persona de ejercer su libertad de usar lo que posee. Este caso es lo que se menciona como lo que parece ser restricción pasa a ser protección. Por ejemplo, John Stuart Mill planteaba una regla similar. Un límite al ejercicio de la acción individual solo es justificable si se previene daño a terceros. Cualquier restricción, ya sea moral, simbólica, legal, social, familiar, etc., debe estar orientada a garantizar la convivencia mínima que permite la coexistencia de libertades múltiples. Esa es la base de una libertad ordenada, que no es opresiva, sino que es facilitadora. Por otro lado, otros pensadores, tales como Hayek, describen el concepto de orden espontáneo, en el que la cooperación social y las normas emergen sin un diseño central, a través de prácticas heredadas de generación en generación. Bajo este modelo, el orden no es impuesto, sino que se cultiva en una forma orgánica de unión social. El buen orden surge espontáneamente cuando las cosas se dejan solas. Para Hayek, la legalidad no debe ser producto de un designio racionalista, sino del deber y del respeto por reglas no escritas que emergen de la experiencia colectiva. Un ejemplo bastante claro. Racionalmente, no hay una razón por la que evitar que tú interrumpas a alguien más. Y de hecho, hasta donde yo sé, legalmente en casi ningún lado es un delito interrumpir a alguien cuando habla. Sin embargo, socialmente hay una regla que te indica que debes permitir que los demás terminen de hablar antes de comenzar a hablar tú. Todo esto nos permite ayudar a entender que la paradoja del orden que protege la libertad es necesaria. Y en este caso, en ciertas sociedades donde no existe una dominación visible, se representa un modelo paradigmático.
una comunidad que no necesita vigilancia constante ni leyes coercitivas, pero sí depende de un consenso tácito sobre límites y valores compartidos. Y en el caso de una aplicación a Mondstadt, los podemos resumir en algunos puntos principales. Primero, la protección civil sin la coerción constitucional. La existencia de una guardia organizada representa una forma mínima de orden destinada a preservar el espacio de la libertad, no a suprimirlo, lo que mencionamos previamente con los caballeros favonios. En este caso, la función de la institución es la del Leviatán de Hobbes, garantizar la paz, pero no ser un Leviatán absoluto. O sea, garantizar la paz y el orden sin reprimir. El segundo sería la libertad y las restricciones implicadas. La libertad de un ciudadano va a terminar donde empiece la del otro. Eso significa que ciertos códigos de conducta funcionan como límites no coercitivos, como mencioné previamente: respetar la voz del otro, no perturbar la convivencia, no matar, etcétera, etcétera. Esa tensión es precisamente lo que se domina entender y obedecer un conjunto de reglas como condición previa a la libertad real. El tercer punto sería la del orden espontáneo y una cultura ciudadana. En la cultura de Mondstadt, donde el arte y la música circulan libremente, el orden no solamente se dicta, sino que se practica. Es el resultado de un consenso, tradición y una ética compartida a lo largo de muchos años en Mondstadt. Tal como planteaba Hayek, el orden social no necesita un diseño consciente cuando existe comprensión tácita de normas comunes. Y el último punto es el equilibrio institucional pluralista. Hegel, en la sociología del derecho, sostuvo que un Estado legítimo es aquel que articula múltiples libertades mediante instituciones intermedias no homogéneas, legitimadas por la libertad misma. Mondstadt parecería operar con esa lógica. No hay un poder monolítico, sino instituciones diversas que armonizan, protegen y equilibran. En conclusión, la paradoja del orden que protege la libertad no se resuelve eliminando el poder, sino ubicándolo en niveles precisos y simbólicamente legítimos. Las estructuras no deben impedir la libertad, sino sostenerla. El orden no es sinónimo de dominación, sino de estabilidad que permite que la libertad florezca de una manera colectiva y no solo individual. Si ese equilibrio se pierde, la libertad regresa a un caos o una tiranía. Manteniendo con sabiduría, esa se convierte en una coexistencia armónica. Un ejemplo de lo primero, cuando ese equilibrio se pierde, es el ejemplo de los Lorens en Mondstadt. Esta época en la que los Lorens prácticamente hacían lo que se les diera su regalada gana y no había ningún, castigo para ellos. Ahora bien, lo que hemos visto en todo este episodio nos permite comprender a Mondstadt no solo como un escenario de fantasía, sino como una representación simbólica de un ideal político y estético específico: la libertad. También mencionando la respuesta a la pregunta con la que abrí el video y la que será el título del video: ¿es Mondstadt una utopía libertina o una anarquía disfrazada de libertad? En ese caso podemos decir que no es ni una ni otra, sino que Mondstadt es un modelo no perfecto, pero bastante cercano a los modelos más idealistas descritos en la literatura y la filosofía política. Mondstadt en sí no es una utopía porque tiene problemas, pero tampoco es una anarquía porque hay un orden. Entonces Mondstadt está en el punto medio perfecto en el que permiten una existencia buena y óptima para sus ciudadanos, ejerciendo su libertad sin interferir en la libertad del otro y sin tener una mala calidad de vida. En el próximo análisis, si es que les gusta que por todo esto déjenme su feedback en los comentarios, me enfocaría en lo que es la dimensión espiritual y esotérica de Mondstadt. En ese caso mencioné muy por encima al inicio lo que era la parte de las mitologías. Sin embargo, si están interesados, el siguiente capítulo podría hablar de lo que es el simbolismo del viento, la figura de Barbatos como edad docente y el papel del vino y la música como elementos rituales. Eso nos permitiría hacer una interpretación y una comprensión más profunda de la religiosidad implícita que vemos en Mondstadt. Y también, si no les interesa y prefieren que continúe directamente el análisis de Liyue, también lo podría hacer. En este caso, pues también quiero mencionarles que sí, me tardé mucho en subir este video, y de hecho ese era el que estaba pensado para hacer especial de 100 suscriptores, pero pues bueno, se tardó en llegar. Y pues en sí, entre el hecho de que he estado bastante ocupado con mi carrera y el hecho de que sinceramente desde Genshin me metí en un burnout increíble, al punto de que nomás hago las misiones del Conte y de ahí nomás entraba a hacer diarias y resina por la constelación gratis. Realmente no tenía motivación para jugar ni para grabar. Pero pues bueno, este era algo que ya tenía hace tiempo el guión y ya pensaba que tenía que sacarlo en algún punto. De hecho, tengo bastantes ideas, tengo ideas bastantes, pero como dije, estoy tan quemado del juego que no tengo motivación para llevarlas a cabo. Espero estar regresando poco a poco a los videos porque sinceramente Genshin, a día de hoy a mí, si no fuera por la historia, ya había dropeado el juego. Pero bueno,
Espero que este video les haya gustado. Ya se la saben, si les gustó, suscríbanse, comenten, compartan. Y pues más que nada también déjenme su feedback en los comentarios, porque esa es una sección nueva. En ese caso, y pensaba hacer una edición, pero por el tamaño del video creo que lo voy a dejar como un podcast, solamente con una imagen estática de música de fondo. Y en ese caso me gustaría también que dijeran qué les parece este formato de análisis más complejo, más riguroso y pues que tenga más análisis que teoría, porque si se fijan casi todo mi canal se centraba en analizar y luego tomar ese análisis para fundamentar una teoría. Y en este caso lo que quiero simplemente es hacer un análisis bastante grande de muestras. Y claro, es muy interpretativo, porque por ejemplo lo de la libertad y lo que era prácticamente lo de Berlín, lo del el Leviatán de Hawks, lo de Hegel, todo eso, no era necesariamente, o sea, no es necesario que sea, digamos, exacto tal cual en Mozart o que así se haya pensado, sino que es un análisis de cómo yo creo que digamos, se construyó simbólicamente a Mozart. Pero bueno, eso ya es todo por mi parte. Como les dije, espero que me dejen sus feedback en los comentarios y pues bueno, hasta el próximo video.